Hola, buenos días compañeros y maestra. Nosotros les vamos a presentar a John Dewey. Los integrantes del equipo son Sandra Nájera, Juan Madrigal, Katia Cuevas y su servidora Sofía Ventura. Como contenido vamos a ver los objetivos, quién fue, sus obras, la teoría instrumentalista, la filosofía de Dewey, sus aportaciones, y vamos a hablar sobre la escuela experimental, la Lab School, la concepción de la sociedad, el Teacher College de Columbia y el pensamiento educativo de John Dewey, además de sus objetivos didácticos. Como objetivo de esta presentación, tenemos que a través de la siguiente exposición y la información que obtuvimos a lo largo de nuestra investigación, los estudiantes del grupo 002 de la asignación de didáctica sepan mejor quién fue John Dewey, cuáles fueron sus aportes al campo de la didáctica y cuáles fueron sus principios pedagógicos. Ahora sí, ¿quién fue John Dewey? Bueno, John Dewey fue un filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano. Junto con Charles Sanders Peirce y William James, fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo y, según en palabras del catedrático Robert Westbrook, fue el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Aquí tenemos la imagen de lo que era Burlington, Vermont en ese entonces. Su carrera abarca la vida de 3 generaciones y su voz pudo ser escuchada a través de las controversias extranjeras y que había en Estados Unidos. O sea que a pesar de las controversias y la falta de apoyo que había hacia él, tuvo muchísima voz en el mundo de la pedagogía y de la didáctica en ese momento. Cuando vivía en Michigan, Dewey conoció a la que sería su futura esposa, que se llama Alice, quien de hecho era una de sus estudiantes. Alice estaba como maestra en una escuela de Michigan antes de llegar a este lugar donde conoció a John Dewey. Ella fue una de las personas que más apoyó a John Dewey, fue quien implementó sus conocimientos, quien le ayudó a interesarse mucho en el campo de la didáctica y de la pedagogía. Y de hecho, cuando se casó con él, fue que él empezó a interesarse activamente en la enseñanza pública y fue miembro fundador y administrador del Club de Doctores de Michigan. Además, fomentó la cooperación entre docentes de enseñanza media y de enseñanza superior del Estado, para que estos cooperaran de manera conjunta en lo que sería la educación. Cuando el presidente de la recién fundada Universidad de Chicago, William Harper, le invitó a esta institución, Dewey insistió que para el nombramiento de la dirección se incluyera un departamento de pedagogía, para que así pudiera poner a prueba lo que sería su escuela experimental. Esto con el fin de que la educación tuviera algo más que lo que era en ese entonces. Por algo se le conoce como un progresista de ese momento, porque fue desde un inicio que se le ofreció entrar a esta universidad. Lo que él buscó es que se abriera un campo de pedagogía y que esta le permitiera ver qué es lo que él necesitaba, qué es lo que buscaba en una escuela. Durante los años que pasó en Chicago, que fue de 1894 a 1904, elaboró los principios fundamentales de su filosofía de la educación y empezó a ver el tipo de educación que él buscaba, que era lo que su escuela necesitaba. Sus años de universidad transcurrieron en la Universidad de Johns Hopkins en 1884. Inició la actividad docente en Midwest, donde vivió durante los siguientes 20 años, además de que ejerció una influencia profunda no solo en los filósofos, también en expertos de educación, de estética y de teoría política. Normalmente cuando se habla de John Dewey se conoce como un pedagogo más sobre la educación, cuando en realidad a él le interesaban muchísimos otros campos, como puede ser la estética, la política sobre todo, y que éstas se desarrollaran en estos mismos ámbitos. Al terminar al terminar la universidad, desempeñó el cargo de instructor en filosofía en la Universidad de Michigan, en donde se vio influenciado por la filosofía de Hegel y la pedagogía de William James. Permaneció en esta universidad como profesor titular hasta 1894, cuando fue nombrado profesor de la Universidad de Chicago, institución que le llamaban para dirigir el departamento de psicología, filosofía y educación, además de que enseñaría pedagogía en esta misma. En el pensamiento de John Dewey, la mente humana es un producto de la evolución biológica. Lo que quiere decir es que la inteligencia pues debería ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo a su eficiencia. Es lo que él conoce en su analogía como
a la jirafa, que a través de la evolución, la jirafa buscó adaptarse a su ambiente. Bueno, la mente debería ser de la misma forma, que a través de un mundo físico, ésta se adaptara a los conocimientos que se necesitaban. Durante la primera mitad del siglo XX, de hecho, fue la figura representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de Una Psychology, que de hecho fue su primer obra. Esta hablaba sobre cómo la filosofía no es una parienta de la psicología, sino una hija bastarda de la misma. Con esto quiere decir que la filosofía y la psicología no son como la misma materia, que es lo que luego se malinterpreta. Nos quiere decir que la filosofía es algo fundamental en la educación, es base de, en muchas ocasiones se le conoce así, y nos muestra que a través de esta es que surgen las otras ramas. Gracias a esta es que empieza el desarrollo de las otras. Democracia y Educación fue una de sus obras más importantes, de hecho es la que se conoce más importante actualmente. Esta se hizo en 1916. Y luego tenemos Studies in the Logical Theory, en el que se creó en 1903, y esta misma dio paso a que se creara su siguiente obra, que es como un complemento de la misma, que es Lógica, la teoría de la investigación, en 1938. En 2003 escribió Logical Theory, y esta hablaba sobre la acusación plena, la metafísica tradicional, pues hablaba de la democrática plebeya. Y ahora mi compañera Sandra les va a terminar de explicar lo que es la teoría instrumentalista. Bueno, John Dewey califica a la teoría instrumentalista como su propia filosofía, que pues nos dice que es una versión del pragmatismo y sostiene que sus teorías científicas, igual que sus ideas, pues son instrumentos de investigación. Lo que nos quiere decir con esto es que, bueno, esta teoría, como su nombre lo indica, tiene instrumentos que nos ayudan para pues conocer un poco más y para poder decir que son falso y que verdadero. Esta teoría instrumentalista es la visión de pues, una ciencia que está directamente opuesta al realismo y pues sostiene y ofrece explicaciones objetivas y verdaderas de la realidad. Teóricamente, pues tiene que hacer esta distinción y tiene que tener conceptos observacionales y teóricos. También, pues, Dewey había empezado a aplicar esta teoría instrumentalista en otros ámbitos, no solamente en educación, sino también en la lógica y en otros campos. También estas conclusiones que él tenía estaban alabadas por otros y también contribuía a la aparición de diversas revoluciones que tuvieron un alcance mundial. A lo largo de 1894, en la Universidad de Chicago, Dewey inició un curso experimental fundado en los principios de esta teoría instrumentalista. Sus trabajos de educación tenían esta finalidad que era pues estudiar las consecuencias que tendría el instrumentalismo, y la pedagogía obviamente era como comprobar su validez mediante la experimentación, porque pues debemos de saber que Dewey lo que más nos deja era esto, ¿no? La experimentación. Nos decía que era muy importante tener una experimentación para poder continuar como pues individuos. También tenía este método, objetivos que resaltaban en su enseñanza, y pues estos fueron expuestos en uno de sus libros, que es Escuela y Sociedad, que fue publicado en 1903. Dewey estaba convencido entonces de que muchos problemas de la práctica educativa, pues de su época, estaban no del todo bien y que debían estar fundamentadas por una teoría y una epistemología dualista. Esto, pues bueno, esta epistemología atacó a diversos autores y por eso se dice que Dewey no era muy querido en este campo, era más que nada por diversas ideas, por muchos de sus conceptos que él tenía, eran muy, muy avanzados a su época. Él nos decía que esta educación que estaba en su época debía avanzar y que debía ser mejor. Y él, pues, obviamente quería lograrlo, ¿no? Le puedes pasar a la siguiente. Perfecto. Después, bueno, tenemos la filosofía de Dewey. La filosofía de Dewey, pues bueno, encontró el favor que fue público, así nos dice, no solamente en América, sino en gran parte del mundo. De hecho, lo seguimos viviendo hasta nuestro tiempo, pues se sigue estando vigente todas sus teorías, ¿no?
Esto también no solamente llegó a América, como lo dije, sino a varias partes del mundo: Rusia, México, China, Turquía, Japón, y en diversos viajes que hizo también pudo dejar un poco de todo lo que aprendió y todo lo que él creía. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón, diversos países, y se interesó por la reforma de la teoría y de la práctica educativas. Contrastó también sus principios educativos en su famosa escuela, que era un laboratorio de carácter experimental denominado Escuela de Dewey, que estaba instituido en la Universidad de Chicago en 1896. También desarrolló una filosofía que defendía pues la unidad entre la teoría y la experimentación. Actualmente se le considera como el padre de la escuela progresista. También se preocupó y luchó a favor de la igualdad educativa, y no solamente de hombres y mujeres, sino también de las diversas razas, ¿no? Él decía que todos éramos iguales para la educación y que era muy importante que todos recibiéramos la misma. También estuvo muy influenciado por diversos autores, los cuales pues, ya los hemos visto a lo largo de las sesiones en la escuela, como Rousseau, Pestalozzi y otros diversos como Herbart y Froebel, los cuales pues se pueden registrar como grandes influyentes de su pensamiento y también pues de sus obras. Compuso, entre otras obras importantes, varias interpretaciones instrumentalistas, las cuales son naturaleza y conducta humanas, experiencia y naturaleza, la búsqueda de la certeza, el arte como experiencia, experiencia y educación, en 1939. Bueno, su teoría de la adaptación también fue muy importante, y en esta pues nos dice que debían convertirse esta disciplina en un conformismo. Este tenía que ser una rebelión entre lo que él nos proponía, ¿no? Estuvo también muy influenciado por Santo Tomás de Aquino. Dewey también impartió conferencias en Japón y China en 1919 y 1921 y visitó diversas escuelas a lo largo del mundo. Era un activista, un líder en diversas causas liberales, y fue el fundador de su escuela en 1919, en la Escuela de Investigación en la ciudad de Nueva York. Voy a pasar a la otra. Entonces, pues bueno, Dewey es considerado como el principal representante de la escuela activa o escuela nueva o progresista, pues lideró este movimiento de la educación progresista en el país. También, pues bueno, él nos dice que concibió la escuela como una producción y una reflexión que tiene cada uno de nosotros y que nos deja experiencias. Sostenía que lo que estaba ofrecido por el sistema educativo en su época, pues bueno, no era lo mejor, y que lo que quería era pues que fuera mejor, buscar los métodos y las enseñanzas que hiciera que este sistema fuera cada vez mejor. También Dewey debemos considerarlo como, pues bueno, gran parte de la sociedad lo concebía, y nosotros también como pedagogos, donde el aprendizaje se basaba en la acción y la participación del niño, que pues bueno, suele actuar como manera personal y de manera social, es decir, que también tiene que ser un individuo que pueda trabajar no solamente como individual, sino como equipo, de una manera más social. Considera también que cuando el niño inicia sus estudios lleva consigo 4 impulsos, que estos, pues bueno, son comunicar, construir, indagar y expresarse adecuadamente. La principal característica de la escuela nueva es propiciar la actividad del niño, desarrollando tanto aspectos cognitivos como de actividades motoras, con el objetivo de, pues bueno, hacer más efectivo el aprendizaje. La educación, entonces, para Dewey es una constante reorganización. No tiene que ser lo mismo siempre, sino se tiene que ir organizando cada vez más, y busca unir lo tradicional con, pues bueno, con la teoría, con la práctica y también con la acción y el pensamiento. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de Estados Unidos y pues también de gran parte del mundo, y pues también fue el padre de la psicología progresista, que pues bueno, también fue muy importante para su época. Ahora continuará mi compañera Katia. Bueno, yo les hablaré sobre la escuela experimental y fue una experiencia innovadora y revolucionaria para su época,
Fue impulsada por Dewey en 1896, cuando creó en Chicago la Laboratory School o Lab School, y se trató de una escuela especialmente diseñada para investigar y testear metodologías educativas centradas en los niños. En este espacio, Dewey pudo poner en práctica sus ideas y teorías derivadas del funcionalismo. En su visión, la experiencia humana no es una secuencia inconexa de acciones, sino también es un circuito de actividades en desarrollo. Así, según Dewey, el personaje debe ser entendido como proceso regresivo ya conmutativo. La educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. Esta es una pequeña frase que él decía o que se le reconoce. Y en la Lab School, las clases tradicionales de enseñanza y memorización fueron transformadas en actividades eh, prácticas colaborativas, perdón, y las materias fueron reorganizadas en forma correlativa, conectando la lectura, la escritura, la historia, varias de estas materias, como también la ortografía, la aritmética y las ciencias de la vida, en un énfasis pues ya puesto en educación física, artes y habilidades prácticas como administración del hogar y manualidades. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Para Dewey, en la concepción de la sociedad también se destacan unos posibles modelos, que son dos. El primero de ellos se considera a la sociedad como una cuestión numérica, es decir, una masa que resulta de una suma de las unidades independientes. La sociedad es una aglomeración en la que confluyen personas aisladas que no socializan entre ellas, que también podría ser una cuestión numérica. Por el contrario, en el segundo modelo, podemos decir que la sociedad se entiende como un organismo en donde el ser humano es en esencia, perdón, un ser sociable, y la sociedad existe por y para cada uno de los individuos. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, el Chair Color de Colombia se convierte en un imán para todos los educadores del mundo, y la afiliación de Dewey con la institución contribuyó a su continuo interés por los asuntos educativos, que le ayudaron a la diseminación de sus teorías. Así, su obra Democracia y Educación, que él escribió en 1916, se convierte rápidamente en un clásico en la filosofía de la educación. De 1919 a 1921 imparte conferencias en Japón y China, y particularmente en esta última deja huella, tanto que sobrevivió a la etapa maoísta, y aún hoy en día sus teorías educativas continúan vigentes ahí. Los dejo con mi compañero Juan. Ok, esa explicación que acaba de decir mi compañera es sobre Teacher College de Colombia. Así que proseguimos con la siguiente diapositiva, que sería el pensamiento educativo de John Dewey. Pues, para empezar, Dewey dice que los alumnos deben vivir dentro de la escuela tal como viven en una sociedad, pero con el objetivo de mejorarla, evitando sus vicios e injusticias. Por lo que propone que la escuela sea el germen de transformación y perfeccionamiento de la comunidad. Dewey considera que la escuela debe ser un modelo para consolidar la sociedad democrática, y es importante aclarar que la democracia no se refiere a una forma de gobierno, sino a una forma de vida social. Y la sociedad democrática es móvil, cambiante, activa, tolerante y armónica. Para que funcione la sociedad democrática es necesario que sus miembros tengan compromiso e interacción con los demás para construir una comunidad justa e inclusiva. Por lo tanto, Dewey propone a la escuela como una mini comunidad en la que el niño va más allá de solo aprender. El niño debe tener un sentido de pertenencia hacia el grupo.
puede realizar ciertas contribuciones y lo más importante es que se sienta parte de ese grupo y conviva con los otros. Todo pensamiento y conocimiento debe ser posible a la aplicación, por lo tanto debe ser práctico. Una cita muy relevante de Dewey, que es muy ocupada, es que los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas en la que los maestros pueden escribir. Cuando el niño llega al aula ya es intensamente activo y el cometido de la educación como tal consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla. Esto hizo que Dewey entrara en desacuerdo con los partidarios de la educación tradicional centrados en el programa. Los tradicionalistas estaban dirigidos por William Torrey, que era el comisionado de la educación de los Estados Unidos y quería una instrucción disciplinada. Entonces el niño solo esperaba recibir y aceptar, y decían que había cumplido su papel cuando se mostraba dócil y disciplinado. Por lo tanto, Dewey critica a los tradicionalistas y el hecho de no relacionar las asignaturas del programa de estudios con el interés y actividades del niño. Y es importante distinguir entre el pensamiento de Dewey y el romanticismo educativo, porque el romanticismo educativo no orienta, y Dewey usa los intereses y las experiencias de los niños para orientar. Mi compañera les va a explicar los objetivos didácticos. Bueno, aparte de lo que mencionaba mi compañero, cabe destacar que lo que Dewey quería era que en la escuela elemental los niños se involucraran en el conocimiento de la ciencia, la historia, el arte. Quería que se involucraran más pues en cosas importantes como la ciencia, porque la gente se enfocaba solo en que aprendieran cosas básicas y no se enfocaban tanto en el arte, la ciencia, la historia, que para él eso es algo fundamental porque solo se les enseñaba a leer, se les enseñaba a escribir y era todo lo que se les decía, todo lo que se les inculcaba, cuando para él sabía que esto era importante, pero también agregar otras materias como eran estas, a pesar de que muchas personas estaban en contra de esto, por eso es que muchos no lo apoyaban, pero pues por eso se dice como que fue una persona progresista, porque gracias a él fue que estas cosas se implementaron, pues tuvo muchísimo apoyo por parte de otras personas. En términos pedagógicos, esto significa que las ocupaciones de la escuela deben ser no solo expedientes prácticos o métodos rutinarios de empleo, deben ser más como centros reactivos de manejo científico de materiales y procesos naturales. Él quería que todo esto se viera como algo normal, algo natural, no solo el leer y el escribir. Su propuesta metodológica constaba de hecho de 5 fases: la consideración de alguna experiencia actual, bueno, que tuviese ese niño, la identificación del problema o dificultad de esta experiencia, la inspección de los datos disponibles y la búsqueda de soluciones para este mismo. El cuarto sería la formulación de hipótesis de solución y por último la comprobación de hipótesis por acción. Esto quiere decir que para él era importante que hubiera mucho más que solo lectura y escritura. Él quería implementar cómo sus hipótesis, sus experiencias y demás eran importantes en la educación. En la filosofía de Dewey, además, él nos decía que existe una relación entre la necesidad de la filosofía y la necesidad de educar, y que la filosofía puede incluso definirse como la teoría de la educación, que es lo que hablábamos de su obra, de su primera obra, que la filosofía es algo importante, no es solo una rama más de la pedagogía, es parte de la educación. La filosofía es sabiduría, sus esfuerzos estuvieron acompañados de controversia, pero hasta el día de hoy siguen siendo de punto de referencia en debates del fallo escolar. Esto quiere decir que a pesar de todas las personas que estuvieron en contra de él, hasta el momento sigue siendo una persona importante al momento de discutir la educación. El ser humano para John Dewey fue un ser que se encuentra en continuo crecimiento y la educación es un proceso de descubrimiento para él. El niño debe buscar, debe explorar. Y ahora mi compañera Sandra y Katia, una de ellas, les va a terminar de explicar lo que es la filosofía de Dewey. Bueno, entonces la filosofía de Dewey pues fue un objeto básicamente de fuertes ataques, ¿no? O sea, como lo habíamos comentado,
él, a pesar de todo lo que nos dio y todo lo que trajo, muchos pensadores pues también lo atacaban y decían que no era lo correcto, porque pues a pesar de estar en una época muy distinta, pues él tenía pensamientos muy avanzados, ¿no? Y pues había también hecho muchas otras cosas que también pues eran muy importantes. Pues bueno, también Dewey había también como atacado y se convirtió en un como chivo expiratorio porque pues bueno, sus diversas teorías pues eran muy avanzadas y pues también necesitaba tener pues también un apoyo, ¿no? No todo fue malo, también lo apoyaron, como lo comentó mi compañera Sofía, pero pues es fundamental decirlo, ¿no? Que también tenía pues muchos ataques. Y pues bueno, a mi compañera Katy. Bueno, también para John Dewey es indudable que sus aportaciones a la enseñanza le dieron un nuevo enfoque a la práctica educativa, enriqueciéndola con los aspectos científicos, históricos, geográficos, matemáticos, biológicos, físicos, entre otros, como también lo serían los artísticos, musicales, los idiomas y muchos más. Y este nuevo modelo educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje modificó el concepto antiguo de la pedagogía tradicional, basado en los aspectos memorísticos, verbalistas, enciclopedistas y pasivos en los cuales los maestros es el centro y el guía de la educación. Entonces, bueno, a través de esta escuela experimental, inició una serie de reformas pedagógicas y pues su fundamental proceso era la enseñanza-aprendizaje. Él nos decía que eso era lo fundamental, ¿no? Que el alumno debe darle prioridad a la actividad e interés también al profesor, ¿no? Estos pues deben de estar conectados en aspectos para poder lograr realmente una educación, un aprendizaje en donde el alumno no solamente tenga esta memorización, sino que también pueda aplicarlo y que no solamente sea eso, una memoria, sino realmente lo aplique y pueda experimentar. Y ya por último, bueno, nosotros una cita que rescatamos de los archivos de John Dewey y que en general nos gustó mucho porque creo que es una representación importante de lo que para él es la pedagogía y sus principios, es que nosotros recordamos naturalmente lo que nos interesa y por qué nos interesa. Lo que nos hablaba hace rato, de que pues él buscaba algo más que solo educación, lectura, escritura, sino que la ciencia, la historia, el arte, la música y todo lo que ya explicaron mis compañeros fuera visto de manera más natural. Ahora les vamos a presentar un video que tenemos para ustedes. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, pero ¿qué fue lo que nos aportó? En este video te lo explicaremos. Desde el punto de vista epistemológico, Dewey consideraba que los conceptos en los que se formularon las creencias son construcciones humanas provisionales. Dewey critica al enfoque clásico sobre el conocimiento. El concepto principal relacionado con la teoría del conocimiento es experiencia. La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que lo rodean está implicada en el proceso mismo de la vida. En condiciones de resistencia y conflicto, determinados aspectos y elementos del yo y del mundo implicados en esta interacción recalifican la experiencia con emociones e ideas, de tal manera que surge la intención consciente. Dewey mantiene una concepción enteramente dinámica de la persona. Lo que él propone es la reconstrucción de las prácticas morales, sociales y también de las creencias. Corresponde especialmente a la filosofía en las culturas democráticas, emprender una tarea crítica y proyectiva de las creencias, significados y valores constituidos. En Religion or Schools recomienda que las escuelas públicas no impartan instrucción religiosa de ningún tipo por ser esta práctica, según él, causa de división y conflictos en una sociedad plural. Mantiene una posición crítica respecto a la sociedad industrial y una distancia enorme respecto al marxismo. La educación progresiva debemos contraponerla a la concepción educativa tradicional. Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo, como lo son la educación como preparación, la educación como desenvolvimiento, la educación como adiestramiento de la facultad y la educación como formación. Bueno, esperemos que esto les haya servido de ayuda y esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.